Hay humillaciones que se soportan en silencio. Y otras que marcan para siempre. Ese día creí que mi vida se había roto frente a todos. No grité. No lloré. No me defendí. Porque nunca imaginé que, en medio de esa humillación, alguien estaba a punto de entrar por la puerta. Y cambiarlo todo. Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo sobre dolor, sino sobre dignidad, silencio y justicia emocional. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete al canal si crees que las historias reales aún pueden enseñarnos algo importante. Desde el primer día supe que no encajaba. Cuando me casé con Daniel, me enamoré de él. Pero jamás fui aceptada por su familia. Mis suegros me miraban como si yo fuera un error. Una decisión equivocada que su hijo había tomado sin consultarles. Nunca levantaron la voz al principio. No fue necesario. Las miradas hablaban por ellos. Las sonrisas forzadas. Los silencios incómodos. Yo intentaba agradar. Cocinaba. Ayudaba. Sonreía. Pensaba que, con el tiempo, las cosas cambiarían. Pero el respeto no nace del esfuerzo de uno solo. Y aunque Daniel decía que exageraba, yo sentía algo muy claro en el pecho. Para ellos, yo nunca sería suficiente. Al principio eran cosas pequeñas. Tan pequeñas que, si las contaba en voz alta, sonaban insignificantes. Así no se hace. Déjalo, yo lo hago mejor. En esta familia siempre lo hicimos de otra manera. Frases dichas con una sonrisa. Con ese tono que no grita, pero hiere. Cuando había reuniones familiares, yo era siempre la última en sentarme. La que servía. La que recogía. La que escuchaba sin ser escuchada. Si cometía un error, por mínimo que fuera, mi suegra lo señalaba frente a todos. Como si necesitara recordarme constantemente mi lugar. Daniel. Daniel miraba hacia otro lado. A veces me apretaba la mano por debajo de la mesa. Como diciendo aguanta un poco más. Otras veces simplemente no hacía nada. Y yo me repetía a mí misma que era normal. Que todas las familias eran así. Que el amor requería sacrificio. Pero dentro de mí crecía una certeza dolorosa. No me estaban corrigiendo. Me estaban reduciendo. Aquel día era un almuerzo especial. Eso fue lo que dijo mi suegra por la mañana, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. La mesa estaba impecable. Platos elegantes. Copas alineadas. Toda la familia reunida. Yo había pasado horas en la cocina ayudando. Intentando que todo saliera perfecto. Como si la perfección pudiera comprar aceptación. Cuando nos sentamos a la mesa, sentí esa presión conocida en el pecho. Ese silencio previo. Ese momento en el que uno sabe que algo no está bien. Aunque todavía no haya ocurrido nada. Las conversaciones iban y venían. Risas. Comentarios triviales. Hasta que mi suegra dejó los cubiertos sobre el plato. Y me miró fijamente. No levantó la voz. No fue necesario. Ya que estamos todos aquí, dijo. Hay cosas que deben decirse. Sentí como mi estómago se encogía. Daniel bajó la mirada. Nadie más habló. Y en ese instante comprendí algo terrible. Ese almuerzo no era una reunión familiar. Era un escenario. Y yo era el centro de algo que aún no alcanzaba a imaginar. Mi suegra se levantó lentamente de su silla. Caminó alrededor de la mesa como si estuviera dando un discurso ensayado. Siempre hemos sido una familia decente, dijo. Pero hay personas que no entienden nuestras costumbres. Sus palabras parecían flotar en el aire. Hasta que se detuvo justo detrás de mí. Sentí su mano en mi hombro. No fue un gesto cariñoso. Fue un gesto de control. Mírala, continuó. Ni siquiera sabe comportarse como una verdadera esposa. Alguien rió nerviosamente. Otro bajó la mirada. Nadie me defendió. Mi suegro añadió, con frialdad.
Debería aprender a tener vergüenza. Sentí como la sangre me subía al rostro. El corazón me golpeaba con fuerza. Quise decir algo. Pero las palabras no salieron. No porque no supiera qué decir, sino porque entendí que querían verme quebrada. Y lo peor no fue lo que dijeron. Fue lo que nadie hizo. Daniel permaneció sentado, inmóvil, como si no fuera conmigo. En ese momento supe que esa humillación no era solo contra mí. Era una prueba. Y yo estaba completamente sola. Después de esas palabras, el comedor quedó en silencio. Un silencio pesado, incómodo. Pero no para ellos. Para mí, ese silencio gritaba. Esperé. 1 segundo. 2. Tal vez alguien diría algo. Tal vez alguien se levantaría y diría basta. Pero no. Mi suegra volvió a sentarse como si nada hubiera pasado. Mi suegro tomó su copa. Los demás continuaron comiendo, evitando mirarme. Y Daniel. El hombre con el que me había casado. El hombre que prometió cuidarme. No dijo una sola palabra. No me miró. No se levantó. No me defendió. En ese instante entendí algo que me partió el alma. La humillación no solo venía de mis suegros. Venía también de su silencio. Porque cuando alguien que amas te ve sufrir y elige no intervenir, ese dolor se clava más profundo que cualquier insulto. Sentí ganas de levantarme y salir corriendo. Pero mis piernas no respondían. Me quedé allí, sentada. Con la dignidad temblando. Y el corazón completamente expuesto. Mientras seguía sentada allí, con la mirada perdida. Mi mente viajó lejos. A un lugar seguro. Recordé a mi padre. Recordé su voz firme, tranquila. La forma en que siempre decía. La dignidad no se negocia, hija. Quien te humilla, se descalifica solo. Él me enseñó a no gritar para ser fuerte. A no rebajarme para defenderme. A caminar erguida, incluso cuando duele. Durante años evité hablar de él. No porque no lo amara, sino porque su mundo era muy distinto al de la familia de Daniel. Preferí el silencio para no generar comparaciones. Para no herir egos. Para no provocar envidias. En ese comedor, entendí algo con una claridad brutal. Había confundido humildad con permitir abuso. Y mientras yo recordaba a mi padre, sin saberlo, él ya venía en camino. No por dinero. No por poder. Sino porque un padre siempre siente. Cuando su hija está siendo destruida por dentro. No recuerdo cuánto tiempo pasó después de eso. Solo recuerdo la sensación. Era como si todo el ruido del mundo se hubiera apagado. Y solo quedara esa voz interior preguntando. ¿Así va a ser mi vida? Me sentía pequeña. No por lo que habían dicho, sino porque había permitido llegar hasta ahí. Pensé en levantarme y salir. Pensé en decir algo. Pensé en gritar. Pero el miedo me sostuvo en la silla. Miedo a romper el matrimonio. Miedo a quedarme sola. Miedo a no ser suficiente. Sentí que había tocado fondo. Y a veces, cuando una persona llega a su punto más bajo, la vida decide intervenir. La puerta del comedor se abrió. No de golpe. No con ruido. Simplemente se abrió. Y todos giraron la cabeza al mismo tiempo. El hombre que entró no pidió permiso. Tampoco levantó la voz. Caminó despacio, con pasos firmes. Como alguien que no necesita anunciar quién es. Lo reconocí al instante. Era mi padre. Vestía sencillo, elegante, sin ostentación. Su mirada recorrió la habitación en silencio. La mesa, los rostros tensos. Y finalmente, a mí. Nuestros ojos se encontraron. No hizo falta decir nada. En su mirada no había rabia descontrolada, sino algo mucho más fuerte, claridad. Mi suegra fue la primera en reaccionar, confundida. ¿Y usted quién es?
Mi padre no respondió de inmediato. Tomó una silla y la colocó a mi lado. Luego habló, con voz tranquila. Soy su padre. El ambiente cambió en un segundo. No por miedo. Por presencia. Porque cuando alguien entra con verdad, las mentiras empiezan a temblar solas. Mi padre no alzó la voz. No preguntó qué había pasado. No acusó a nadie. Simplemente se sentó a mi lado. Y colocó su mano sobre la mía. Ese gesto fue suficiente. El comedor, que antes estaba lleno de palabras hirientes, quedó en un silencio absoluto. Mi suegra intentó recomponerse. Aquí solo estábamos hablando. Mi padre la miró por primera vez. No con enojo. Con calma. Hablar no humilla. Lo que ustedes hicieron sí. Nadie supo qué responder. Mi padre recorrió la mesa con la mirada y dijo: una familia se reconoce por cómo trata a quien tiene menos poder en ese momento. Sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Seguridad. No porque alguien me defendiera con gritos, sino porque alguien puso límites claros. Y en ese instante entendí algo fundamental. La verdadera autoridad no humilla. La verdadera autoridad protege. Mi padre se levantó lentamente. No había prisa en sus movimientos. No había rabia. Solo decisión. Miró primero a mi suegro, luego a mi suegra. Y finalmente a Daniel. No vine a pelear. Vine a llevarme a mi hija. Esas palabras cayeron como un peso imposible de ignorar. Mi suegra reaccionó de inmediato, con voz temblorosa. Nadie la está reteniendo. Mi padre asintió. Eso es cierto. Pero tampoco la estaban respetando. Luego me miró a mí. No para preguntarme. No para ordenarme. Solo dijo: hija, levántate. Y por primera vez en mucho tiempo, mis piernas respondieron. Me puse de pie. El mundo no se cayó. Nadie gritó. Nadie me detuvo. Porque en ese instante comprendieron algo que nunca imaginaron. Ya no estaba sola. Cuando me levanté de la silla, algo se rompió en el ambiente. No fue un grito. No fue una amenaza. Fue la pérdida del control. Mi suegra intentó justificarse, hablando rápido, nerviosa. Todo fue un malentendido, solo queríamos ayudarte a mejorar. Mi padre la interrumpió con una calma firme. Ayudar no humilla. Quien humilla, busca dominar. Mi suegro evitaba mirarnos. Daniel permanecía inmóvil, pálido. Mi padre se giró hacia él por primera vez. El silencio también es una elección. Y hoy, tú elegiste mal. Daniel abrió la boca. Pero no encontró palabras. Porque cuando la verdad se dice sin odio, no hay defensa posible. Las máscaras habían caído. Y todos lo sabían. Mi padre no habló por mí. No tomó decisiones en mi lugar. Se limitó a darme algo que había perdido con el tiempo. La posibilidad de elegir sin miedo. Me miró con ternura y dijo: la puerta está abierta. Pero la decisión es tuya. Respiré hondo. Miré a Daniel. Al hombre que amé. Al hombre que me vio ser humillada. Y eligió quedarse sentado. Luego miré a mis suegros. Ya no con dolor, sino con claridad. Y entendí algo que nunca había entendido antes. Permanecer donde no te respetan también es una forma de perderte a ti misma. Tomé mi bolso. Enderecé la espalda. Y di un paso hacia mi padre. No fue una huida. Fue una elección consciente. En ese momento supe que, pasara lo que pasara después, ya no volvería a permitir que nadie me hiciera sentir menos. Salí de esa casa sin mirar atrás. No por orgullo. Por paz. Mientras caminaba junto a mi padre, sentí algo que había olvidado. Ligereza. Como si el peso que cargué durante años se hubiera quedado en ese comedor.
Nunca volví a sentarme en esa mesa. Nunca volví a pedir respeto donde antes pedí permiso. Con el tiempo entendí algo esencial. Mis suegros no me perdieron a mí. Perdieron la oportunidad de conocer a una mujer leal, fuerte y digna. Daniel no perdió a una esposa. Perdió a alguien que lo habría acompañado en todo. Si él hubiera sabido levantarse cuando debía. Y mi padre. Mi padre no destruyó a nadie. Solo hizo lo que un verdadero padre hace. Recordarle al mundo el valor de su hija. Ese día no gané dinero. No gané poder. Gané algo mucho más grande. Me recuperé a mí misma.